Cuéntenos por qué es importante hablar de economía solidaria. No sé el caso en Colombia, pero desde luego en Europa esta crisis ha demostrado que una cierta fe ciega en la economía clásica, tradicional, basada fundamentalmente en empresas de capital, en el que los trabajadores entienden en el fondo, la base de todo ello, como meros recursos productivos que pueden ser utilizados o no en función de las necesidades coyunturales del momento. Como decía, toda esta visión nos ha llevado a una situación que ha creado un gran descontento social y que ha puesto en entredicho ese modelo. En qué medida ese modelo es sostenible y es el modelo que la sociedad europea quiere. En concreto, junto con otros elementos, pero ese ha sido uno de los factores importantes en las grandes preocupaciones que tiene en España. La principal preocupación en este momento en la sociedad española es, sin ninguna duda, el problema del desempleo, el drama social que supone el desempleo, teniendo en cuenta que el desempleo no es solo una mera fuente de ingresos, sino también es una manera de socialización y una manera de inclusión social. Por lo menos en nuestro contexto es claro. De alguna manera, cada uno de nosotros nos definimos por el trabajo que hacemos en ese sentido. La economía social y la economía solidaria y todas las formas con sus especificidades que la componen, de alguna manera, en el fondo vienen a discutir esa preponderancia del capital que instrumentaliza todo lo demás en la empresa. Cambia los acentos. Es una diferencia que a veces no se percibe fácilmente, pero que está en la esencia y en las consecuencias que esa esencia debe traducirse en las actuaciones de cada una de las organizaciones. ¿Esta economía solidaria de qué manera puede beneficiar a los países que se encuentran en esta situación de crisis económica? La economía solidaria se centra en la participación y en las personas. Y en función de esos criterios se toman las decisiones. En este momento nos hacen falta agentes económicos que tanto en lo micro, en cada uno de los territorios, en cada una de las regiones, en cada una de las comarcas, estén en consonancia, pero también a nivel internacional. De alguna manera, si dejamos que los mandos de las grandes decisiones que nos afectan a todos estén en manos única y exclusivamente de criterios economicistas en el sentido más peyorativo y en manos de una sed, digámoslo así, desmesurada por el beneficio a corto plazo, llegamos a estos cracks que no son sostenibles. La economía social en ese sentido es una forma de entender la economía al servicio de las personas, es una forma de cambiar las prioridades. Las organizaciones de la economía social son siempre mucho más estables, más enraizadas en su entorno, no son tan, digámoslo así, por utilizar una expresión, pájaros temporales que migran a otras latitudes en cuanto empieza a hacer un poco de frío económico, sino que pelean mano a mano con el resto de los agentes sociales para dar un futuro a sus territorios y a sus personas. Yo creo que esa es la gran aportación de la economía social, que se da tanto en momentos de bonanza, pero que todavía es mucho más necesaria, aunque no exclusiva, en los malos momentos. Al respecto, quería señalar que nosotros vivimos una crisis en los años 80 en España muy importante, donde incluso la creatividad y la necesidad de la innovación social, que en aquel momento no lo llamábamos así, originó, por ejemplo, nuevas formas jurídicas, como son las empresas, las sociedades laborales en España. Pero, como decía, esa creatividad, una vez que volvimos otra vez al momento de las bonanzas, incluso desde las administraciones públicas, había como un mensaje de, bueno, ahora la economía social se puede relegar a los cuarteles, ya no hace falta. Dejemos que ahora vuelvan otra vez esos pájaros temporales que decía, que vienen ahora nuevamente al calor, ¿no? Y de alguna manera ha sido una pelea y una lucha por la economía social y solidaria en España, demostrar que es una solución estable y que debe defenderse tanto en los buenos momentos como en los malos, y que tiene su papel en ambos. ¿De qué manera puede esta economía o este tipo de economía beneficiar a países como Colombia?
a Colombia, a cualquier otro de los países, tanto desarrollados como subdesarrollados. Europa estábamos pensando que había determinadas cosas, que ya las crisis era una cuestión del pasado, que ya íbamos a vivir bien. Europa ahora tiene que replantearse de haber sido de alguna manera históricamente el ombligo del mundo, ahora está quedando marginada de los grandes centros de decisión y pues, si quiere tener un futuro para los europeos debe replantearse todo. Entonces no solo es una herramienta, más que herramienta, que a veces suena muy utilista, un mecanismo y un ecosistema, que es más esto, muy apto para los países en desarrollo, pero también para los que clásicamente se han entendido como desarrollados. En ese sentido yo creo que es una fórmula que debe extenderse en todo el mundo porque se amolda mucho la situación de cada territorio a responder a los retos de ese territorio, pero también obliga a que las soluciones no vienen de fuera y que deben ser los agentes de ese territorio, entre los cuales la economía social es uno de los elementos, tienen que trabajar codo a codo para relanzar el país y crear una Colombia, en este caso, que pueda satisfacer adecuadamente las necesidades de todos los colombianos.